es todo para un hijo de Dios. Por eso esta noche quiero compartirle una enseñanza, un mensaje que tiene como título: aceptando el poder que actúa en nosotros. Aceptando el poder que actúa en nosotros. El texto base de la noche de hoy está en la versión Dios habla hoy, libro de los Proverbios, capítulo 21. Y acompáñeme al versículo 1. Libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 1. ¿Sí? Versión Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios en esta noche. Léala conmigo, por favor. La mente del rey en manos del Señor sigue como los ríos el curso que el Señor quiere. Volvamos a leer. La mente del rey en manos del Señor sigue como los ríos el curso que el Señor quiere. En la versión Reina Valera dice que el Señor inclina a los reyes a lo que Él quiera. Que el Señor inclina el corazón, la mente de los reyes a lo que Dios quiere inclinar. La vida de un hombre en las manos del Señor, Él lo inclina a lo que Dios quiere o a lo que Dios quiera. Aquí la pregunta es: ¿está mi vida, mi mente, mi corazón, mi ser totalmente en las manos del Señor? Porque si así es, todo lo que tú y yo estamos viviendo en este momento, aunque sea difícil, adverso, contrario, desagradable, hace parte de lo que Dios quiere para ti y para mí. Por eso en el año 2018 Él nos dijo: quiero hacerles entender primero lo que deben entender de parte mía. Y nos llevó al tiempo de restauración para que, entendiendo y siendo restaurados, podamos crecer. Los hijos de Dios entendemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero en un proceso de crecimiento, aunque todo nos ayuda para bien, hay algo a lo que le debemos dar vital importancia, y es a nuestro comportamiento, a nuestra actitud, a nuestro estilo de vida, a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Mira, la ley es la palabra escrita. ¿Sí? Y la ley muestra al hombre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Cuando yo vengo a la palabra aquí escrita, esta es la ley de Dios, el mandato, la constitución de Dios. Y aquí es donde dice: perdona para que yo te perdone. Aquí es donde dice: ama a tu enemigo. Hasta ahí es ley, porque me muestra qué debo hacer y qué no debo hacer. Hasta ahí es ley, palabra escrita. ¿Sí? Y muchos de nosotros aceptamos esa palabra de la ley. Muchos de nosotros decimos: sí, así es. Sí, yo debo ya cambiar esta actitud. Aquí lo dice la ley de Dios. Aquí lo dice la palabra de Dios. Sí, yo necesito empezar a hacer esto. Y es donde nace un interrogante grande. Pero ¿por qué no puedo obedecer este mandato? ¿Por qué me cuesta tanto cumplir lo que sé que debo cumplir? Porque sé que debo hacerlo. Tú sabes cuando lees la Biblia, tú sabes cuando escuchas una enseñanza, cuando el Señor te habla a través de alguien, pero sobre todo cuando vienes a su palabra,
y la palabra te redarguye, te instruye, te corrige, te enseña, tú dices, sí, así es, yo tengo que hacer esto, yo quiero hacerlo. Pero muchas veces nos encontramos con la realidad que no podemos hacerlo, aunque queremos hacerlo, sobre todo en situaciones de hábitos conductuales. Sí, qué tremendo. Mira, mi mente comprende que necesito hacer esto o dejar de hacer aquello, pero es el poder del Espíritu Santo, escuche muy bien, es el poder del Espíritu Santo el que me impulsa, me motiva, me anima, me despierta a hacer lo que debo hacer. Yo en la mente lo razono. Yo en la mente digo, no voy a hacer más esto. Y no tanto por la mente, sino ya la consecuencia que estoy viviendo. Las pérdidas, la derrota, la enfermedad, la crisis. ¿Sí? Pero la mente me dice, mi razón, mi intelecto, mi concepto, mi juicio, me dice, yo debo dejar de hacer esto, yo debo hacer esto. Pero hasta que el poder del Espíritu Santo no te despierta, no te impulsa, no te motiva, tú no puedes hacerlo. Filipenses 2:13, Reina Valera, mira lo que dice. Porque Dios es el que produce, el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que coloca dentro de mí el que yo quiera dejar de hacer esto o empezar a hacer aquello. Pero no solo Dios me da el que yo quiera, Él me da el poder para que yo lo haga. Esa es la gran diferencia. La diferencia entre un hijo de Dios y un hombre que no ha nacido de nuevo es que los hijos de Dios podemos hacer lo que queremos hacer conforme a la palabra de Dios. Podemos discernir ampliamente los obstáculos, los impedimentos, las realidades contrarias que vamos a enfrentar, pero está el poder del Espíritu Santo en nosotros para que lo hagamos. Mira, es Dios el único que me concede ese querer hacer las cosas, y por eso y para eso nos dio su Espíritu Santo, para que yo lo pueda hacer. Muchas personas se quedaron en un contexto frente al Espíritu Santo emocional, un concepto simplemente sentimental. Y el Espíritu Santo es la presencia de Dios que todo lo puede dentro de ti, dentro de mí, para hacer la voluntad de Dios. Porque en el momento que el hombre peca allí en Adán y Eva, el Espíritu Santo se va y el hombre es esclavo a los deseos y placeres de la carne, de su cuerpo, de una mente pecaminosa que está totalmente sujeta a un mundo de pecado materialista, superficial, engañoso, mentiroso. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando Nicodemo vino de noche a visitarlo y quiso exaltarlo por los milagros, señales y prodigios que el Hijo de Dios hacía, lo primero que el Señor Jesucristo le dice cortándolo es: no, Nicodemo, más importante que milagros, señales y prodigios es que tú nazcas de nuevo, para que veas el poder de Dios y entres en ese poder de Dios, tengas el poder de Dios. Por eso el título de la enseñanza de hoy: aceptando el poder que actúa en nosotros. Sí. Mira,
Si usted recuerda, el rey David, Dios dijo que el rey David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando él mandó matar a Urías para quedarse con Betsabé y ocultar su pecado de adulterio, nace el Salmo 51. Y el Salmo 51 confirma por qué Dios llamó a David un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Porque David no se centró en el homicidio de Urías. David no se centró en ir a donde la familia de Urías a pagarle por el homicidio siendo rey. David no se centró en el dolor que podía sentir Betsabé, no. David pone sus ojos en Dios. Y por la gracia de Dios, en ese versículo 10 del Salmo 51, David dice: crea en mí, oh Dios, una mente, un corazón limpio, una mente limpia. ¿Por qué? Porque el rey David reconoce en ese proceso de arrepentimiento la mala intención, la maldad que hay en su mente, en su corazón. Y pide determinadamente, ¿qué pidió? El Espíritu Santo. Él reconoce que es débil. Él reconoce que es adúltero, y no solo adúltero, que no tiene la capacidad de aceptar ni reconocer su pecado, y que termina siendo violento, asesino. Manda matar a Urías para tapar el pecado y quedarse con Betsabé. Pero en el arrepentimiento que viene a David lo lleva a reconocer lo que tú y yo hoy debemos reconocer: que en nuestra mente, dijo Jesús en Marcos 7:21, es de ahí, de adentro de esa mente, que sale lo que nos contamina: el adulterio, el pecado, la inmundicia. Por eso tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer esos deseos pecaminosos. Porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dijo Pablo, el apóstol, allí en Romanos capítulo 8. ¿Sí? El Espíritu Santo es el único que puede someter, dominar, vencer aquello que en tu vida hoy te gobierna y te dirige hacia el mal. Aún tú, como hijo de Dios, como creyente, como congregante, como un hombre, como una mujer con buenas intenciones y buenos deseos, hay luchas internas. Pero tú tienes que aceptar el poder que puede actuar en ti, y es el poder del Espíritu Santo. Qué lindo, él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Le está pidiendo el nacimiento nuevo. Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí, ¿qué? El poder. No quites de mí tu Santo Espíritu. Que está diciendo David: en mis fuerzas no me sirve ser rey, no me sirve el dinero, no me sirve nada. Yo necesito tu Espíritu, dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Él experimenta condenación y termina diciendo: Espíritu noble me sustente. Oiga, qué maravilloso el poder del Espíritu Santo que actúa en ti y en mí y vence las obras de la carne. Nos hace nobles, mansos, para caminar este sendero. Para caminar este sendero. Mira, el poder del Espíritu Santo de Dios en mi espíritu al nacer de nuevo es el único que direcciona, cuidado con esto, inclina, como decía el proverbio, somete la mente del hombre para que piense, sienta y desee conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Zacarías 4:6 en Dios habla hoy.
Y él continuó: este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Debemos centrarnos, debemos ponernos de acuerdo con la palabra, con nuestro Señor Jesucristo, y alinearnos con el Padre para que venga a nosotros y actúe en nosotros el poder del Espíritu Santo de Dios. Solo tú sabes lo que estás enfrentando en este momento. Pero hay que dejar algo claro. El poder del Espíritu Santo obra es en mí. Fruto: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Ese fruto, esa manifestación del Espíritu Santo es la que somete la manifestación de la carne. Otra cosa son los dones, lo que el Espíritu Santo hace a través mío. Y está bien, y gloria a Dios, porque escrito está y se debe cumplir: estas señales acompañarán a los que creen en su nombre. Acompáñeme en la versión Dios habla hoy al libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos algo frente al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no viene por primera vez en la fiesta judaica del Pentecostés. El Espíritu Santo, dice la Biblia y escrito está, viene por primera vez el primer día de la semana, cuando Cristo resucitó, allí en el capítulo 20 de Juan, y encontró a sus apóstoles encerrados, llenos de miedo, debido a que el Señor hace 3 días había sido asesinado en la cruz. Y dudaban y andaban buscando a todos los seguidores de ese charlatán para matarlos. Y aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros, reciban el Espíritu Santo. Pero en ese momento ellos reciben el Espíritu Santo para iniciar un proceso de convicción de pecado, de arrepentimiento verdadero desde su espíritu, por la palabra que durante 3 años han escuchado junto al Maestro. Y cuando venimos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, dice la Biblia así, escuche, léalo conmigo: cuando todavía estaba con los apóstoles 40 días hablando el lenguaje del Espíritu, porque ya el Espíritu les daba entendimiento a los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Mira, Jesucristo le advierte a sus apóstoles de la promesa del Padre a aquellos que habían recibido la palabra de Dios.
ahí no hay nadie más que los apóstoles. Está a punto de irse. ¿Sí? Y él les dice: no se vayan de Jerusalén, esperen, esperen, esperen en esa palabra que les he dado, esperen en esa palabra que está sembrada en ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque ellos habían recibido el Espíritu Santo, que durante 10 días los encerró en aposentos altos, a recibir una convicción verdadera de pecado por el entendimiento que da la Escritura. ¿Sí? Qué lindo, cuidado con esto. Jesús les dice: aún falta algo. Y es aquí donde se confirma lo que es verdaderamente valioso e importante en el reino de los cielos para nosotros. Recuerden que en los evangelios hay evidencia escrita que los apóstoles fueron enviados por el Señor Jesús a hacer milagros, a expulsar demonios y a predicar el evangelio. Expulsaron demonios, hicieron milagros y predicaron la buena nueva. Pero mire que después de resucitar, el Señor les está diciendo: aún no tienen el poder, porque el poder del Espíritu Santo tiene de parte de Dios dos propósitos. Uno, el que cumple en otros por medio mío, por voluntad de Dios, milagros, sanidades, prodigios y señales. Pero ese poder no me compete a mí. Yo no soy el que sano, yo no soy el que libero, yo no soy el que hago esas señales. Es el mismo Dios vivo en Cristo Jesús por el poder de su Espíritu Santo. Entonces, la primera connotación del Espíritu Santo es Él por medio mío obrando en otros, dones. Pero el verdadero poder del que habla aquí el Señor Jesucristo es el poder de Dios obrando dentro de mí, actuando dentro de mí, para que yo pueda entender la voluntad de Dios y vivirla. Que eso sí es un verdadero milagro. Sí. ¿Cuántas personas llevan años? Mira, te hablo a ti, que llevas años esclavo de muchos hábitos conductuales. Hay personas que se descuidan y pueden perder la vida, el matrimonio, el trabajo, la salud, las finanzas, porque en su mente hay estructuras mentales que están sujetas al espíritu de la maldad, a la iniquidad que fue transmitida, y que por falta del poder del Espíritu Santo tú sigues siendo esclavo en algunas áreas de tu vida. Pero lo que Dios da es integral, es total. Él no nos dio la salvación a pedacitos. Él no nos dio la libertad a cuotas. Él murió en la cruz para vencer totalmente el poder de la maldad y cambiarlo dentro de nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Sí. Por eso ahí en Hechos, cuando Él les dice que van a ser bautizados, dice: espérense, ustedes ya tienen mi palabra, ustedes saben que soy el Hijo de Dios, ustedes son mis apóstoles, pero aún no han sido sumergidos en el poder sobrenatural que Dios le da a los que creyeron en mí, me siguen y me sirven. Yo le quiero preguntar a usted, varón, varona,
¿Usted verdaderamente cree en Jesucristo? ¿Usted le sigue? ¿Usted le sirve? ¿O con todo respeto, simplemente su relación es religiosa, que quiere que Dios, ¿sí?, le ayude a solucionar sus problemas, pero no que lo haga libre de lo que dentro de usted lo llevó a ocasionar esos problemas? Hace unos meses le decía al Señor: Señor, ayúdame a tener dominio propio, ayúdame a tener buenos hábitos alimenticios. Y el Señor me decía: no me pidas que te sane si vas a seguir alimentándote para enfermarte. No me pidas que te dé dinero si vas a seguir malgastándolo. No me pidas que cambie a tu cónyuge si no puedes perdonarlo. El poder del Espíritu no está para cambiar a algo o a alguien. El poder del Espíritu Santo está para cambiarme a mí, y aunque afuera nadie cambie, ya el milagro sucedió dentro de mí y nunca más seré esclavo de esa persona o de esa realidad. Pero mientras tú no cambies, seguirás siendo esclavo de las personas y sus actitudes, y de las realidades y sus consecuencias. Así que necesitamos entender, aceptar, más que entender, aceptar el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Mire que en el versículo 6, capítulo 1 de Hechos, los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, cuando él dijo que iban a ser sumergidos, les habló de poder, les habló de... Ellos dijeron: ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? ¿Ellos en qué pensaron? No entendieron. Ellos estaban esperando un reino, un gobierno terrenal. Ellos pensaron que Jesucristo se iba a mandar a la candidatura de presidente de Israel. Y entonces ellos iban a ser los senadores. No entendieron. Pero viene en el 7. En el 7, qué bello el Señor le dice: mire, no le corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad, ¿verdad? Mire, cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, lo primero que entendemos es que solo podré ver y entender hasta donde Dios quiera que yo vea y entienda. El ver y el entender es hasta donde Dios quiera. Pero el poder para vencer mi carne, mis hábitos conductuales pecaminosos, es al 100%, porque es la manera como le glorificamos, es la manera como a Él se le da gloria, llevando fruto, fruto en abundancia y fruto que permanezca para siempre. ¿Sí? Y es donde viene el versículo 8, léalo conmigo nuevamente. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Y saldrán a dar ¿qué? Testimonio. Testimonio no es hablar, no. Testimonio es vida. ¿Sí? Y dice que será en Jerusalén y en Judea y en Samaria y en todo lugar. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es el que me permite vivir la palabra de Dios y que otros vean en mí una nueva identidad, un nuevo ser, unas nuevas actitudes, unos nuevos hábitos conductuales. De nada sirve que yo sepa Biblia, que yo me congregue, que yo practique un diario aquí, algo, una actividad eclesial o religiosa o secular o en el hogar, si no hay un cambio de vida. De nada sirve predicar maravillosamente, hacer milagros, señales, prodigios, adivinarle la vida al otro, aconsejar divinamente,
mirarle el pasado y el futuro a los demás si no se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Iglesia, entendamos eso. Todos tenemos dones y Dios viene enfáticamente hablando entre dones versus fruto. Y vimos que fruto es carácter. Y durante 3 años y medio el Señor le sanó el carácter a sus apóstoles. Uno no lo aceptó. Él les sanó su sistema nervioso, su psiquis, sus emociones, sus intenciones. Les sanó su pasado. Les perdonó los pecados. Pero luego vino y les dio poder. ¿Para qué? Para que Pedro dejara de ser el gamín, el grosero, el mentiroso. Y no se quedara diciendo: yo estuve con el Señor, yo caminé sobre las aguas. No. Ya todos decían: usted habla como Él, usted es igual a Él, cuando lo negó. Entonces, el tiempo en el que el Señor nos lleva en crecimiento, habiéndonos hecho entender y habiéndonos restaurado nuestro hombre interior. Sí, cuando el hombre interior es restaurado es porque ha sido limpio de esa mentira que hay en nuestra mente de conceptos de que necesitamos ser violentos, groseros, mentirosos, ladrones, egoístas, envidiosos, viciosos. Sí. El poder del Espíritu Santo es el que le dice al esposo y a la esposa cómo es que debe ser su relación sexual. Dice allá en Tesalonicenses que no conforme a la concupiscencia como practican el mundo las relaciones sexuales, sino que debe haber ¿qué? Dominio, poder, donde ya no se busca satisfacer el deseo carnal, sino fortalecer, crecer como pareja, darle gracias a Dios porque podemos ser uno. Y esto estando de acuerdo los dos como esposos. Es muy importante el poder del Espíritu Santo en la relación matrimonial, para que haya común acuerdo, para que haya respeto, para que haya tolerancia, porque cometemos errores, fallamos. Pero si el poder del Espíritu Santo está ahí, Él nos sujeta. Él nos hace conscientes, pero no solo nos dice no hagas eso, sino que me da el poder para no hacerlo. Pablo dice en Efesios que nosotros éramos esclavos del espíritu que se mueve en los aires, de una mente pecaminosa, ¿sí? Y dice, pero ahora ya ni siquiera nombren eso, ya ni siquiera hablen en doble sentido, ya no hagan ni chistes respecto de eso. Y cuando el Espíritu Santo está en la vida de alguien, el Espíritu Santo transforma totalmente a una persona. El poder del Espíritu Santo fue el que le dio a Jesucristo lo sobrenatural para él soportar la cruz. Por eso muchas veces el Señor permite que nos ofendan, que nos hieran, para que nosotros seamos conscientes que tanto estamos dejando actuar el poder del Espíritu Santo en nosotros. Un matrimonio, un sacerdote, una mujer sin el poder del Espíritu Santo puede arruinar un hogar en el área financiera. Porque el poder del Espíritu Santo es el que te dice hasta dónde debes tú gastar dinero, invertir, ahorrar. Y mira que no depende de que tú ganes mucho o poco. Si el poder del Espíritu Santo está en tu vida,
con el mínimo, tú suples todas tus responsabilidades, ahorras y te sobra. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque el dueño del oro y de la plata es Él. Y Él es el que me dirige. Y Él es el que me dice qué debo comprar, qué no debo comprar, qué debo comer, qué no debo comer, cuándo salir, cuándo no salir. Si el poder del Espíritu Santo no está ahí, entonces viene ese mover de personas compulsivas a las compras, a la comida, a la moda, a los vientos falsos de la Navidad, de las vacaciones. Hay gente que viaja mucho, pero tienen endeudado hasta el gato de la casa, porque no está el poder del Espíritu Santo, iglesia. El poder del Espíritu Santo debemos aceptarlo. Es el regalo, son las primicias. Cuando rechazamos el poder del Espíritu Santo, hay orgullo, hay prepotencia, hay autosuficiencia y viene, sí, disciplina de parte de Dios. Yo castigo y reprendo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete es, deja de pensar a tu manera y deja que mi espíritu te enseñe a pensar. Deja de sentir como tú quieres y deja que mi espíritu te enseñe a sentir, a desear, a hablar, a vivir, a oír, a ver. Porque el Espíritu Santo nos enseña desde lo más mínimo hasta lo más grande. ¿Estamos, iglesia? Mira, el verdadero discípulo, vaya donde vaya, tiene el respaldo de Dios en todo lo que hace. Por eso Jesús les decía, no se vayan de Jerusalén, no se vayan ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes se van, no hay nada que hacer. Quédense ahí. Yo puedo entender de no vayas a hacer nada hasta que estés convencido que el Espíritu Santo es el que lo está haciendo. No tomes ninguna decisión hasta que tú sepas que es el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que es el Espíritu Santo? Ese es el regalo de los hijos de Dios. Ese es el regalo de los hijos de Dios. Eso no lo enseña a nadie, dijo el Señor en Hebreos 8, el nuevo pacto. Ninguno enseñará a ninguno cómo es que el Espíritu Santo enseña. Cada uno me conocerá, desde el más pequeño que tiene mi espíritu hasta el más grande que yo le di mi espíritu. Sí, ellos me conocerán. Y yo seré a ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no me acordaré de sus iniquidades y pecados. ¿Por qué? Porque ellos ya no las practican. Ellos ya no se restriegan el pecado. Se habla de una manera afable, amable. Se dicen las cosas, pero con el poder y la dirección del Espíritu Santo. ¿Estamos, iglesia? Por eso les digo, no se vayan. Porque si el Espíritu Santo es el que los guía, serán respaldados en todo. Mira, el Espíritu Santo en un creyente garantiza que la obra que Él hace en otros por medio mío, la hizo ya primero en mí. Que no voy a quedar descalificado después de servir a otros. Qué tremendo. Pablo fue lo que más dijo: Señor, yo no quiero quedar descalificado después de haber llevado a tantos. Por eso te hablo a ti, varón, varona, en el nombre de Jesús. Haz a un lado todo aquello a lo que tú le has dado el primer lugar. Hay personas que están ahorita apasionados por el trabajo, por los negocios, por los hijos. Hay personas que están apasionadas por nada. Viven una vida por yo no sé si eso será vivir o qué será. Pero hoy el Señor te está diciendo: haz un alto,
porque tengo para ti lo más grande que he podido dar a la humanidad, el poder de mi espíritu, mi presencia en ti. ¿Sí? Y démonos cuenta que en las parábolas el Señor dijo, si ustedes como padres pueden darle cosas buenas a sus hijos, ¿o quién le va a dar a un hijo en vez de un pescado una serpiente? ¿O quién le va a dar a un hijo en vez de un regalo un pedradón? Yo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo si vosotros lo pedís? Dijo el Señor. Pero hay gente que está centrada pidiendo cosas que después los destruyen, personas que después las amargan, realidades que después las descontextualizan. Démonos cuenta, Salomón lo primero que pidió fue sabiduría. Y Dios dijo, por cuanto me pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo y no vencer a los hombres ni nada, pues te daré también riquezas y te daré poder. Pero el Espíritu Santo en el antiguo pacto no estaba dentro. Hoy el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero debes aceptarlo, debes dejarlo, debemos rendirnos. ¿Y cómo nos rendimos? Cuando venimos a Él, cuando le buscamos. Sí. Usted se ha dado cuenta aquí en Colombia, en época electoral, postelectoral, lo que fue enero, febrero, marzo, abril y hasta ahorita, toda la gente anda detrás de los políticos para obtener un puesto. Y duran días enteros, semanas y hasta meses haciéndole antesala a un político para que les dé un puestico. Y los nombran por un mes y los sacan, les pagan el favor de haber cargado un cartel en las elecciones. Si nosotros con esa misma pasión buscáramos al Señor, estaríamos llenos del poder del Espíritu Santo, porque Él prometió que nos lo daría si nosotros lo anhelamos de todo corazón. Le hablo a aquellos que han ejercitado el ministerio, sí, en los dones, pero no en el poder. Hoy el Señor te está diciendo cara a cara, ya no te hagas más daño, no te engañes más pensando que porque ves mi gloria en otros, ¿por qué te niegas a verla en ti? Yo quiero que mi gloria se manifieste en tu vida. Por eso dijo, si ustedes no padecen conmigo juntamente, no serán juntamente glorificados. Pero para poder padecer con el Señor Jesucristo necesitamos el poder de su Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo no es para chicanear, no es un estatus, no es un logo aquí, un nombramiento, no son aquí unas jinetas, unas barras, no, es la capacidad de soportar, resistir y aguantar lo que el hombre del mundo no puede soportar, resistir y aguantar, para que el evangelio de Jesucristo sea conocido en las naciones. Hay mucha gente que inició proyectos, hay mucha gente que inició una cantidad de realidades, pero solo en la intención, en el don y sin el poder del Espíritu Santo. Dese cuenta, Hechos de los Apóstoles, el Señor les dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué le estaba diciendo? Sin el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los mando, ¿qué? Como ovejas en medio de lobos. Y esos lobos solo serán vencidos no con violencia, no a golpes, no a grosería, no a bliblazos, no a nada, sino con el bien que nos enseña a hacer el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo venció el mal haciendo el bien. Lo venció, ya está vencido. Ahora tú y yo necesitamos rendirnos al poder del Espíritu Santo de Dios. Que el poder del Espíritu Santo sea el que obre totalmente en mi vida.
más allá de los dones. No se pueden negar los dones, pero los dones, ha dicho el Señor, te pueden llevar a un lugar donde si no está el poder de mi espíritu, te caes muy duro y vas a perder algo que no debes perder. ¿Sí? Mire, el Espíritu Santo garantiza que si yo soy instrumento para restaurar a otros, es porque Él ya restauró mi vida y mi hogar. Porque es fácil hablar de la Biblia. Cuando usted habla de la Biblia sin haber sido restaurado ni tener madurez espiritual, usted está hablando ley. Y la puede hablar muy bonita. Y la puede exponer muy bonita. Pero cuando usted habla de la palabra, porque usted y su hogar ha sido restaurado, sus palabras llevan el poder del Espíritu Santo. Y ahí es donde vienen milagros sobrenaturales que no tienen que ver con sanidades, prodigios ni expulsar demonios. Va más allá. Es el poder de la palabra que convence al otro para que inicie un proceso. Y en ese proceso Dios hace milagros. Y Dios ha hablado a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Dios está hablando a tu vida y te está diciendo: tú simplemente métete al Jordán. Tú quieres la tierra prometida, pero no te quieres mojar los pies. Métete al Jordán. Y cuando te metas al Jordán, sacerdote, yo abriré las aguas. Pero mójate los pies, te dice el Señor. Mójate en mi palabra, mójate en oración, mójate en intimidad. Métete en un alto nivel de intimidad antes de ir a la jungla a cazar. Prepárate, recibe el armamento, recibe la munición, recibe el poder, te dice el Señor. Aleluya. Mire lo que dice el Señor en Juan 14. Está hablando del Señor Jesucristo. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el que llegó con poder, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mira, cuidado con esto. Por experiencia te lo digo y quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Para tu vida, tu matrimonio, tus estudios, tu trabajo, tus finanzas, tu ministerio. En el diario vivir, en el servicio al Señor, en el matrimonio, en todo, hay realidades que solo el Espíritu Santo me puede explicar y enseñar. Hay cosas que solo la unción, la unión al Espíritu Santo me enseña. Si tengo el poder del Espíritu Santo actuando en mí. Usted está pidiéndole dirección al Señor. Recuerde al rey Asa. Lo vimos el miércoles pasado. El rey Asa duró 35 años guiado por el Espíritu de Dios. Y en el año 36 vino el rey de Israel contra él. Y se asustó. Y empezando la vida del Espíritu, el rey Asa había consagrado el oro, la plata y todas las piedras preciosas para el Señor. Y en el año 36, cuando tuvo un momento difícil, tuvo miedo y no consultó al Espíritu de Dios, no consultó al Señor, no consultó al profeta en ese momento, sino que llamó a los sirios y les dijo: rompan la amistad que tienen con Israel y tome todo este dinero, se los doy a ustedes. Y ellos, pues, a la voz de dinero rompieron la amistad con Israel. Y el rey Asa logró que el rey de Israel se fuera, y él se quedó con otras ciudades que no le pertenecían. Pero vino el profeta de parte de Dios y le dijo: por cuanto confiaste en los hombres y no confiaste en el Señor, ahora tendrás más guerras que la que quisiste evitar. ¿Por qué?
Porque Dios te iba a entregar también a los sirios y a Israel. ¿O se te olvidó que como con 30,000 hombres venció más de 1,000,000 de hombres tiempo atrás a los etíopes? Entonces, hay cosas que el Espíritu Santo nos da en la intimidad. Pero si tú no tienes intimidad con la Biblia, con la palabra, hay revelación cuando tú te encierras, te apartas del ruido. No hay celular, no hay nadie, no hay nada, echas seguro y empiezas a orar los 9 capítulos de memoria. Y oras y oras y oras y lees y vuelves y oras. Y de pronto el Espíritu Santo te habla cara a cara. Ahí es donde viene el milagro de Dios. El Espíritu Santo te puede sanar, te quiere sanar. El Espíritu Santo te abre la puerta que tú nunca has visto, porque hay un muro y Él ese muro lo convierte en una puerta. El desierto lo convierte en un río. Pero debemos buscar al Espíritu Santo, porque dice que Él recordará las palabras que Él nos habló. No imaginarlo, no vocecitas. Si tú no tienes palabra dentro de ti, es mentira que el Espíritu Santo te habla. Por eso cuando nos llenamos de palabra, todo mi ser interior se vuelve más sensible al Espíritu Santo de Dios. Cuando tú te llenas de mucha televisión, de mucha música de mundo, de mucha revista pornográfica y de mucho mundo, tu mente se endurece a la voz del Espíritu Santo. Por eso estás violenta, violento, grosero, mentiroso. Pero hoy el Señor te está hablando a tiempo y te está diciendo: ¿por qué desprecias mi poder? ¿Por qué insistes en hablar de mí, pero enfrentar tu vida en tus fuerzas con el hombre viejo? Esa es la diferencia de un hijo de Dios. Nos rendimos a Él. Nos humillamos a Él. ¿Sí? Mire Juan 16, mire Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tremendo. Solo el Espíritu Santo puede convencer la mente de un hombre. La mente de un hombre que está poseído por pensamientos, sentimientos y deseos de maldad. Una mente poseída por la maldad, solo el Espíritu Santo la puede convencer. Y yo quiero venir en esta noche a decirte que este es un tiempo apremiante para nosotros como iglesia. Ese hijo que tú has querido cambiar en tus fuerzas, con tu cantaleta, con tu grosería, con tus golpes, con tus regaños, si tú le hablaras la palabra del Espíritu, desde un espíritu nacido de nuevo, hace tiempo tu hijo hubiese sido tocado por el Señor. Pero la palabra que tú hablas es una palabra bíblica desde tu carne, es una palabra bíblica desde tu concepto, es una palabra bíblica desde tu ley. Y esa palabra es muerta, porque tú no la vives. Pero si tú vivieses esa palabra lleva poder. Cuando Él nos da la gracia de vivir la palabra, esa palabra lleva el poder del Espíritu Santo. Y tú puedes, tú hablas la palabra, tú das el ejemplo y tú esperas. Porque tú sabes que Dios es fiel y Él ya está obrando y Él ya está cambiando. Mardoqueo le dice a la reina Esther que entren en ayuno, porque va a ser destruido el pueblo de Israel. Y la reina dice: pero yo qué puedo hacer, nada.
pero ellos buscaron la presencia de Dios. El ángel de Jehová en el antiguo pacto, Jesucristo en el nuevo, Espíritu Santo hoy. Y dice la Biblia, el libro de Esther, que una noche el Señor inclinó la mente del rey a que no pudiera dormir. Y el rey no pudo dormir esa noche. Y escúcheme, mandó que trajeran el libro de las crónicas y encontró que un hombre había salvado de la muerte a uno de los reyes anteriores y dijo: ¿y a este hombre qué se le ha dado? Dijo: no, nada. Dijo: hay que darle algo. Pero el rey no sabía que era Dios quien había inclinado su pensamiento como respuesta a la oración de un pueblo que clamó en un Dios que es vivo, real y verdadero. Sigue orando, sigue clamando, sigue viviendo la vida del Espíritu, que la mente de aquel que está contra ti será inclinada a la voluntad de Dios, y aún él será transformado, renovado y salvo por la gracia de Dios. Pero contra ti ninguna arma forjada prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, pues esa es la herencia de los siervos de Jehová, y nuestra salvación de él viene, dijo el Señor. Escrito está, mi hermano. Sí, él lo dijo. Entonces el Espíritu Santo es el que obra. El Espíritu Santo en una millonésima de segundo, porque allá no hay tiempo en el Kairos, en el tiempo que no existe en el Cronos, el Espíritu Santo cambia a tu favor lo que en 100 años tú nunca hubieras podido cambiar. Recibe esa palabra, pero recíbela no en emoción, recíbela y humíllate ante el Espíritu de Dios. Dile: Espíritu Santo, yo acepto tu poder en mi vida, pero lo acepto para que el primer y gran milagro empiece a darse, el milagro de mi vida. Espíritu Santo, cámbiame, cambia mi manera de pensar, de sentir, de desear, de hablar. Nunca más diré que no se puede. Sí se puede, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios le está hablando a muchas personas que están a tiempo de no vivir consecuencias fatales, pero no han tomado la decisión de hacer algo que tienen que hacer, porque dicen: yo no puedo, no puedo. Y hoy te dice el Señor: con mi poder si puedes. Acéptalo, recíbelo y deja de pensar como ha pensado el hombre viejo siempre. Vas a cambiar tus hábitos conductuales. Tú sí puedes perdonar, tú sí puedes amar, tú sí puedes vencer. Tú podrás manejar bien tus finanzas, tu matrimonio. Tú vas a hablar amablemente, afablemente. Tú vas a bendecir en vez de maldecir, porque es el poder del Espíritu Santo, mi amado, mi amada. Aleluya. ¿Cuántos están acá? Ok, mira, es necesario hablar solo la palabra del Espíritu. Es necesario hablar la palabra del Espíritu. Mira lo que dice Hebreos 4:12, todos la conocemos, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuidado con esas dos palabras. Esta es la palabra de Dios, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando yo hablo, cuando yo en la mañana oro, cuando yo oro Isaías 54, esa palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, porque esa palabra penetra y parte el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir? Le dice a la carne: no más, y al espíritu: gobierne. Porque la palabra produce fe, y esa fe es la que permite que el espíritu obre. Tú no puedes obrar por el poder del Espíritu Santo porque te falta fe, porque tú lees, tú oras y tú meditas la palabra como rutina, como amuleto, porque el pastor Martín le dijo:
Pero en el nombre de Jesús se rompe por el poder del Espíritu Santo toda estructura mental en tu vida, y tú vas a empezar a leer la Biblia, a orar la palabra, a meditar la palabra con fe, y esa fe activa el poder del Espíritu Santo, porque vas a creer que lo que la Biblia dice es verdad y se hace realidad en tu vida. Despiértate, vamos. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de esos pensamientos muertos de negativismo. ¿Por qué aceptaste la mediocridad? ¿Por qué llamas vida a la muerte? ¿Por qué llamas felicidad a esa mentira? ¿Por qué llamas amor a esa oscuridad? ¿Por qué llamas riqueza a esa pobreza? No vivas más en mentira, no tengas miedo. Levántate y atrévete a vivir tu proceso. El poder del Espíritu Santo se prometió en Joel y dijo que se derramaría sobre toda carne, sobre los hijos, sobre los siervos de Dios. Deja ya que tu mente deje de guiarte como no debe ser. Aleluya. Y dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. Por allá Jeremías 17:1 dijo: no hay nada más mentiroso que la mente. 17:7. Y en el 1 dijo: ¿por qué? Porque la iniquidad está grabada con cincel, con punta de hierro. Por eso es que dice: voy a hacer esto, y termina haciendo lo otro. Porque usted con la boca dice una cosa, pero la intención de su mente usted no la conoce. Y aunque usted dice quiero amar, en la intención de la mente dice quiero odiar. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí, usted dice quiero amar, y dice el Espíritu Santo: vas a amar. Quiero perdonar, y el Espíritu Santo dice: puedes perdonar. Ya no voy a malgastar dinero, y dice el Espíritu Santo: no lo vas a malgastar. Vas a pagar todo, vas a ahorrar, vas a tener, y aún vas a bendecir a otros, porque ahora el poder del Espíritu Santo llegó a tu vida. No somos esclavos, no más miedo. Levántate con el poder que Dios nos dio. Para eso murió Jesucristo. Aleluya. Qué lindo, la palabra del Espíritu tiene vida, produce vida, es eficaz para cortar, penetrar, partir las estructuras mentales esclavas a la iniquidad. La palabra del Espíritu puede ver y entender lo que ningún hombre ve ni entiende. Sí, por eso un esposo puede ser comprensivo con la esposa y la esposa con el esposo, porque el Espíritu nos hace entender lo que para antes era una pataleta y una grosería, y antes era una amenaza, y antes era una mentira. Ahora uno entiende por qué su cónyuge actúa así, y lo ama y lo respeta y lo acompaña. Y si cae, le da la mano y lo levanta, porque el Espíritu me hace discernir. Entiende uno los hijos, entiende a los demás. Esa prevención de que alguien me va a hacer daño y que todos me quieren, no hay problema, porque perdemos el amor a este cuerpo, a esta vida. Si tengo que partir, pues parto, pero soy libre, soy salvo, soy bendito, dice el Señor. Porque cuando hay miedos es porque hay temor al castigo, a la muerte, pero para nosotros no existe la muerte, dijo el Señor. Aleluya, dale un fuerte aplauso al que vive. Gloria a Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo, iglesia. Allá tú si lo quieres aceptar o no. Él está obrando, Él está ministrando tu vida. Hay personas que están siendo revolucionadas en su pensamiento, en sus sentimientos, en sus emociones. Pero eso debe ser plasmado en algo real. Hoy tú vas a empezar a hacer algo, debes hacer algo hoy, y lo vas a empezar a hacer a partir de mañana. Vas a empezar a dar como niño pequeñito pasitos, pasos de fe. Mira, a la meta se llega dando el primer paso, porque el Espíritu Santo nos lleva a perseverar.
No más negativismo, no te dejes más llevar por esa mente negativa, por esa mente esclava, por esa mente pecaminosa, por esa mente que te metió en una rutina y te dice que tienes una gran vida. Ni sabes las grandezas que Dios tiene para ti. Aleluya. Mira lo que dice Juan 8, 31, 32. ¿Sí? Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué dijo Jesús? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará poderosos. Porque libre es hacer lo que Dios manda, no lo que yo quiero. Poder es hacer lo que Dios manda, no lo que yo quiero. La mente está sujeta a todo lo que el mundo y la carne pide. Y son muchos años que llevamos usted y yo sujetos a pasiones vergonzosas, pecaminosas. Tanto que en muchos se cauterizó la mente y han aceptado como bueno lo malo y como malo lo bueno. Lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 5. ¿Sí? Por eso debemos pedir al Dios Padre que nos ayude a permanecer con la palabra de Dios en nuestra mente. Esta realidad me hace un nuevo ser, un discípulo de Jesucristo. ¿Por qué los apóstoles fueron discípulos de Jesucristo? Porque estuvieron con la palabra viva 3 años largos. Y consecuencia de estar 3 años largos con la palabra viva, vino el poder del Espíritu Santo. Pero yo quiero decirte, te estoy hablando a ti que estás en tribulación y en prueba, tú que estás en un momento difícil, pero quiero hablarte a ti, mujer, que llevas meses viendo tinieblas en tu vida. En el nombre de Jesús, estás a punto de despertar a la naturaleza del poder sobrenatural del Espíritu Santo. No vas a renunciar. Te vas a humillar más, te vas a agachar más, te vas a rendir más, te vas a postrar más. Porque dice el Señor que a su tiempo serás enaltecido. Y ese tiempo ha llegado para ti. Hablo en el nombre de Jesús. Hablo en el nombre de Jesús. Hablo en el nombre de Jesús para tu vida interior. Vas a dejar de ser esclava y esclavo de lo que sucede en otros. Ya no es que no te importen los demás. Hasta donde ellos permitan les servirás. Pero ahora Cristo te hace libre para que puedas servir a los que sí quieren aceptar la gracia de Dios. Y te hace libre y te aparta. Y te llevará de tu vida a personas. Dice la Biblia, busca la paz y síguela. ¿Sí? Mire, la palabra me sumerge en el poder del Espíritu Santo. La palabra me sumerge en el poder del Espíritu Santo. La palabra me revela a Jesucristo. ¿Sí? Y entonces creo en Él. Y eso es lo que me hace libre. Cuando yo empiezo a creer en Él, cuando yo creo a su palabra, cuando Él dice, mira, yo te sané, yo te salvé. Cuando tú y yo decimos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Tú no volteas a mirar si hay dinero, si hay aceite, si hay harina, si hay ropa, si hay casa, si hay para la luz, si hay para el arriendo. Usted dice, aquí dice que Él me bendijo y yo lo creo. Y antes de verlo, te alabo. Y pueda que partas sin verlo, no dejaré de alabarte. ¿Sí? Y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Tú sabes en quién actúa esa palabra? En la prostituta que está acostada con el cliente de turno y cierra sus ojos y levanta sus manos y le dice, escrito está, soy santa y
sin mancha. Ahí obra la palabra de Dios, mi hermano. En quien crea lo que Él dice, no a lo que ella vive, porque pecadores somos todos. Pero dice el Señor, es el tiempo que creas mi palabra. Sumérgete, métete, persevera, porque he abierto las puertas de los cielos hace 2000 años. Pero este es mi chalán, es el kairos para tu cronos. Recibe el poder del Espíritu Santo. Madre de familia, padre de familia, vamos, hijo, hija, reciba ese poder que es para la iglesia. Él lo prometió y Él lo cumplió y está obrando en tu vida. Quebrántate delante de Dios, derrama tu corazón, dóblate ante Él. ¿Sí? Las grandes victorias no las que se logran de primeras. Las verdaderas victorias es lo que aprendimos después de haberlo intentado muchas veces. Y cuando nos llega la victoria, nos damos cuenta que la victoria no era haber ganado eso, sino lo que aprendí en todas las veces que perdí. Esa es la victoria del Espíritu Santo. Pero no te puedes quedar ahí, aleluya, no te vas a quedar ahí. Diga conmigo, no me voy a quedar aquí. El poder del Espíritu Santo empieza a obrar en mi vida ahora. Y si empieza a obrar en mi vida, se cumple la palabra que empieza a obrar en mi hogar. La atmósfera de tu casa empieza a cambiar. Y quiero decírtelo, porque el ministerio Camino de Vida Plena está siendo transicionado a otra dimensión de atmósfera espiritual. Vienen milagros creativos para la comunidad. ¿Por qué? Porque has creído a mi palabra, porque has perseverado, y abriré una puerta, dice el Señor, que nadie podrá cerrar. Porque has sido fiel a la palabra que te di, porque la has creído. Te sorprenderé, no terminará este año y verás algo que ni siquiera pediste ni pensaste que llegaría a tu vida, dice el Señor. Porque Dios es fiel, Dios es misericordioso. Viene tanto que no solo te llenará a ti, sino que podrás llenar a otros en espíritu y en materia. Aleluya, aleluya. Mira, cuando la palabra me sumerge en el poder del Espíritu Santo, porque perseveras ahí, y me revela a Jesucristo, y yo creo en Él porque tengo esa relación con Él. No lo veo, no lo toco, y Él me hace libre. Ahora soy un nuevo ser que puedo ir y hacer las obras que Cristo hizo. Tengo el poder para vencer el pecado, 1, la tentación, 2, y Dios me convierte en un hombre, te convierte en una mujer que este mundo necesita para ser mejor. Mire, levántese allá donde está. Levántese, vamos, levántese a donde está. Si usted ha creído a esta palabra, levántese. Y ahora, mujer, varón que oyes la voz de Dios, gloria sea a Dios que puede, quiere y va a hacer muchísimo más de lo que usted pidió y pensó. Gracias al poder que ahora empieza a actuar en todos nosotros, en el nombre de Jesús. Aceptamos el poder del Espíritu Santo. No más condenación, no más acusación, no más mala interpretación de la ley. Levántate, resplandece, porque hoy ha venido tu luz y la gloria de Jehová resplandece sobre ti, y escrito está. Vamos, levántate. Bate tus manos a los cielos. Vas a sumergirte en un momento en esa intimidad con Dios. Somete tus sentimientos a Dios. Alábale, exáltale, glorifícale, porque fiel es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Y
Ahora gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén, aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Espíritu Santo. Shekinah, presencia constante de Dios en nuestras vidas. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén. Aleluya.